Quiero invitarles nuevamente a abrir nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34 es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana. Mateo 8, 28 al 34. Voy a pedir que me sigan en la lectura, hermanos. Vamos a dar lectura al pasaje. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En la primera hora, hermanos, hemos hablado algo acerca de la salvación. Hemos visto qué es la salvación propiamente, y en esta mañana quisiera hablarles acerca del precio de ser salvo. Quizá puedan decirme: pero pastor, ser salvo es gratis, no nos cuesta nada como personas. Pero vamos a ver a la luz de Mateo que sí Dios o Cristo demanda algo de nosotros al momento de ser salvos. No que debamos hacer esto para ser salvos, sino a consecuencia de nuestra salvación. Quisiera contarle algo curioso. Estaba leyendo hoy en día un artículo y vi que en eBay, en una tienda virtual por internet, alguien había subastado su alma. Un joven había colocado un anuncio y decía: vendo mi alma al mejor postor. Y él era un joven ateo. Y aunque parezca quizás burla, este joven había recibido 41 ofertas de personas que querían comprar su alma. Algunos eran pastores, otros eran pastores retirados, y algunos que eran ateos, para cerciorarse de que este joven no llegara a alguna iglesia, ¿no? Imaginemos, yo comprando su alma, yo podría obligarle a decirle: ven aquí a la iglesia y vas a estar con nosotros durante tanto tiempo, ¿verdad? Porque su alma me pertenecía. Entonces, al final ganó un pastor retirado, y este pastor pagó alrededor de $504 por el alma de este joven. El joven al final le dice: bueno, el dinero quisiera por favor que lo donen a una institución para músicos. Entonces el pastor llega al acuerdo, y lo único que le pide el pastor, le dice: yo no te voy a obligar a ir a una iglesia. Lo que te quiero pedir es que durante un mes puedas visitar varias iglesias, y que en una hoja puedas sacar las cosas buenas y las cosas malas de cada iglesia que visites. Eso le encantó al joven. Entonces durante un mes visitó varias iglesias, y al terminar el mes llega donde ese pastor y le entrega las hojas que había llenado en cada una de estas iglesias. Al final, allí el pastor puede leer cosas como que en algunas iglesias algunos tratan de manipular las emociones de las personas que van para tratar de obligarles a ser salvos. En otro lugar, otra de las quejas era que no eran muy cariñosos cuando alguien nuevo llegaba a la iglesia. Y así varias quejas habían, pero también habían varias cosas buenas. Y al final, el joven no fue salvo, no había aceptado a Cristo, pero al menos su mentalidad del cristianismo había cambiado en algo, de que hay cosas buenas, hay cosas malas. Y al final, el pastor cumple con lo acordado, entrega el monto de los $509 a la institución que el joven había dicho que se le entrega. Entonces, esto es algo de la vida real, hermanos.
Si buscamos, está la noticia de este joven que subastó su alma mediante eBay. El pasaje que hemos dado lectura, el capítulo 8 del libro de Mateo, versos 28 al 34, nos muestra tres acciones que hace Cristo y que demanda de nosotros como personas y por lo cual se convierte en el costo de nuestra salvación. Entendamos por un momento el contexto de todo lo que está pasando en el capítulo 8. Jesús habla antes, capítulo 7, acerca de la oración, acerca de la vida consagrada a Dios, entregada a Dios, y habla también de dos cimientos en nuestra vida. De que personas, estando en la iglesia y aplicando, podríamos estar quizás nuestra mente, nuestro corazón cimentado en Cristo, y nuestra fe quizás cimentada en otras cosas dentro de la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia por querer conocer más de Dios, o puedo venir a la iglesia porque tengo otro interés, porque quizás ocupo un cargo en el liderazgo, porque quizás, no sé, como jóvenes está la persona que me gusta, o porque está mi amigo, o porque está mi hermano, o porque mi familia viene, o porque mi papá me trajo cuando era niño y al final vengo por costumbre. Entonces hay dos maneras de acercarnos a Dios. Y el capítulo 8, versos 28 al 34, nos muestra precisamente algo de lo que cuesta seguir a Jesús, que nos hablan los versículos 18 al versículo 22. Jesús enseña acerca de lo difícil que es seguir a Cristo. Entonces, este costo de la salvación, según el contexto, es después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Es lo que debemos pagar nosotros como personas, como cristianos. Y vamos a ver el pasaje que leímos, nos vamos a centrar no tanto en el endemoniado gadareno. Jesús, después de enseñar, se lleva a sus discípulos a la región de Gadara, al frente de la región de Galilea. Es una tierra propiamente con personas gentiles. Y Jesús llega a este lugar. Llega con la intención de predicar nuevamente la palabra. Pero el texto bíblico nos dice que llegando allí, sale a su encuentro dos endemoniados. Y estos endemoniados nos dicen que eran personas feroces. Esta palabra feroz es la misma que encontramos en la carta de Pablo a Timoteo, cuando dice: en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Es decir, que eran personas muy violentas. Estos dos endemoniados eran personas muy violentas. Si leemos los capítulos en los evangelios paralelos de Marcos y Lucas, vamos a ver que a uno de ellos lo encadenaban muchas veces. Y rompía las cadenas, dice, y se lastimaba a sí mismo. Y le gustaba morar en los sepulcros. Entonces era una persona que propiamente estaba poseída y dañaba a las personas que estaban cerca, como nos dice los versículos 28 y 29. En primer lugar, por lo tanto, vamos a ver que Jesús, cuando llega a la vida, o cuando llegó a tu vida, su meta es sacarte del status quo en el cual vives, o en el cual vivías. Teníamos una manera de vivir, ¿verdad?, antes de Cristo. ¿Qué hacíamos el domingo, por ejemplo, antes de conocer al Señor? ¿Cuál era nuestra manera de pensar en cuanto a hacer algo, por ejemplo, en el mundo? El dinero, recibir una retribución por algo que hagamos, ¿verdad? Entonces vamos a centrarnos, como le decía, en lo que son los gadarenos, no tanto en el endemoniado, no tanto en Jesús, sino en los gadarenos. Los versículos 28 y 29 nos dice que estas personas eran tan violentas que el pasar por esos caminos en Gadara era difícil, era imposible a causa del peligro. Sería como que nos vayamos a la Roma en la noche a partir de las 1 de la mañana y caminemos por allí solos, ¿verdad? Es peligroso, ¿verdad? Una zona roja. Entonces así era el lugar por donde moraban estos dos endemoniados. Pero de pronto, cuando leemos el final, ¿qué hacen los gadarenos? Y es la parte clave del pasaje que vamos a meditar. Y nos dice, versículo 34, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le rogaron que se fuera de sus contornos. Es decir, vieron un milagro. Por fin Jesús
había quitado a esos 2 endemoniados, había quitado el peligro de su zona, pero estas personas le dicen: Jesús, no te queremos cerca, por favor vete de aquí. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiar ese status quo en el cual ellos estaban viviendo, y los gadarenos, nos muestra aquí el texto, que se habían decidido a lidiar ya con los endemoniados. Ya era parte de su vida. Ya habían aprendido a sobrellevar la vida con ese peligro constante. Como cristianos, nosotros al momento de venir a Cristo tenemos pecados, ¿verdad? Y de pronto Jesús me dice: bueno, yo te perdono, pero te pido que tú abandones tus pecados. Y muchas veces amamos los pecados, amamos un estilo de vida en el cual estamos viviendo nosotros y nos cuesta renunciar a eso. Estamos acostumbrados a vivir de una manera, estamos acostumbrados a pensar de una manera, y de pronto cuando llega Jesús le decimos: Jesús, gracias por morir por mí, pero yo quiero seguir viviendo como he vivido hasta ahora. No puedo vivir de otra manera. En segundo lugar, a los gadarenos les costaba renunciar al estilo de vida al que ya estaban acostumbrados. Era como, ya era parte de ellos los 2 endemoniados, ¿verdad? Al principio quizás era temor, como vemos en esta imagen, cuando se encontraban con ellos, pero ahora incluso ya podría decirse que hasta llegaron a apreciarle a los 2 endemoniados, ¿no? Que cuando lo vieron sano dijeron: pobrecito, ¿y ahora quién nos va a molestar?, ¿no? Como nos estaban haciendo hasta ahora. Y muchas veces nosotros también nos cuesta renunciar a una manera de vivir, como decimos, a un pecado en específico. Quisiéramos seguir viviendo como antes de conocer al Señor, con la diferencia de ser salvos. Sería maravillosa la vida cristiana con solamente decir: creo en Jesús, orar y me voy al cielo, ¿no? Y no importa cómo viva mi vida. Debemos tener cuidado, porque es cierto, la salvación no la perdemos. La salvación es para siempre. Salvo, siempre salvo, como decimos. Pero la pregunta es: ¿verdaderamente soy salvo? O quizás vivo engañado de ser salvo. Porque una de las manifestaciones de mi salvación es cambio de vida. Jesús una y otra vez lo dice: por los frutos les conoceréis. Por sus frutos se conocerán. No puedo ver caminar algo que parece pato desde allá del fondo. Camina como pato, está cantando como pato, y de pronto decir es un caballo, ¿verdad? No, es pato, porque todas las evidencias muestran de que es pato, aunque no lo pueda ver claramente. Entonces, ¿puede un cristiano vivir como incrédulo, hablar como incrédulo, actuar como incrédulo y decir soy cristiano? Es difícil, ¿verdad? Es difícil el poder ver esto. En tercer lugar, Jesús llega y deshace el estilo de vida al que estamos acostumbrados. Hermanos, les puedo hablar de algo de mí. Cuando yo conocí al Señor, en mi mente estaba dinero, aprovechar que había salido del colegio a los 16 años, a mis 21 o 22, verme ya trabajando en una empresa, acumulando dinero y llevándome a mis papás o trayéndome a mis papás para vivir con ellos, ¿verdad? Y ayudarles. Pero de pronto me encuentro con Cristo y Jesús me dice: muy bien lo que has soñado, pero para mí no me sirve eso que tú has anhelado. Yo quiero esto para ti. Y de pronto viene y deshace el status quo al cual estaba acostumbrado como joven, como varón, como persona. Y creo que todos lo hemos experimentado eso, hermanos. Todos tenemos una manera de vivir antes. Pero Cristo vino y deshizo esa manera. Me desbarató mi torre. Y de pronto me dice: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Fue lo mismo que pasó con los gadarenos. Tristemente, los gadarenos dijeron: Jesús, gracias por lo bueno que has hecho, pero ¿sabes qué? Estábamos felices con nuestros endemoniados. Si hubieran podido, ellos le hubieran dicho: vuélvelo a endemoniar para que estén con nosotros y sigamos como si nada hubiera pasado. En segundo lugar, versos 30 al 32 nos muestra que Jesús, cuando llega, te ocasiona pérdidas muchas veces. Te va a quitar cosas. Es cierto, Dios bendice, pero muchas veces nos quita cosas.
nos quita sueños, nos quita anhelos. ¿Qué pasa con los gadarenos? Estaban los dos endemoniados, pero el texto bíblico nos dice que había un hato de cerdos pastándoles. Entonces de pronto Jesús, al momento de expulsar a los demonios, a las legiones que habían en estas personas, los manda a los cerdos. ¿Qué hacen los cerdos cuando son poseídos? Se precipitan, dice, al barranco. Ahora imaginémonos que ustedes sean el dueño de ese hato de cerdos. ¿Cuántos cerdos serían? ¿No? Unos 100, unos 30, unos 40. ¿Cuánto cuesta un cerdo hoy en día? Entonces es dinero, ¿verdad? Ahora de pronto Jesús hace algo bueno, muy bueno, por un ser humano, y de pronto nos quejamos por los animales. ¿Cómo puede ser que hubiera destruido a los animales? Y no están viendo que Jesús salvó a dos seres humanos, a dos personas. Hoy en día pasa algo similar, ¿verdad? No estoy en contra de aquellos que defienden los animales, por ese caso, ¿no? Debemos nosotros como cristianos cuidar de los animales. Es la creación de Dios, somos mayordomos. Pero un peligro hoy en día y un error de muchas personas es que colocan al animal por encima de una persona. Conocemos el caso de una mujer que es activista, defiende a los animales. Y en el lugar donde íbamos a visitar, el dueño tenía un perro. Y el perro le mordió a su hijito, ¿no? A un hijito así como mi hijo, más o menos de unos 3, 4 años. Le mordió y casi le deshace el brazo. ¿Qué hizo la mamá? ¿Quién creen que hizo la mamá? Nada. Simplemente se llevó a su hijito y dijo, mi hijito tiene la culpa, ¿no? Y nada más. O sea, podía más su amor por el animal. Y aquí lo mismo está pasando. Estas personas se han olvidado de las cosas principales. Y Jesús llega para mostrarle que debemos renunciar muchas veces a nuestros bienes por el bien de Cristo. Nuevamente, bueno, hermano Jimmy, cuando tenemos un punto de oración o un día de estudio bíblico, ¿cuánto pierde más o menos en una hora de estar aquí en la iglesia y pudiendo estar con su auto? ¿Cuánto perdería más o menos? Imaginemos que sean 2 carreras, ¿no? O 3 carreras, o una carrera. 10, 15 bolivianos dependiendo del lugar, ¿verdad? Entonces, ¿a alguien le regalan 15 bolivianos hoy en día? ¿O a alguien le sobra para que me lo regale? No, ¿verdad? Es dinero. Pero muchas veces Jesús me dice, momento, renuncia a eso, por esto otro. En segundo lugar, el precio de estar con Jesús me pareció demasiado caro a estas personas. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dicho, Jesús, bienvenido a nuestra aldea, ¿verdad? Ven con nosotros, participa con nosotros, quédate con nosotros. Hubiera sido diferente la historia. Quizás Jesús hubiera tocado las necesidades de este lugar. Quizás Jesús hubiera prosperado este lugar. Quizás Jesús hubiera sanado a muchas personas en este lugar. Pero lo triste es que no le dejaron obrar a Jesús en sus vidas. ¿Por qué? Porque les pareció caro el precio que Jesús había cobrado al llegar. En tercer lugar, Jesús llega y exige renuncia a ciertas cosas en pro de las que son verdaderamente indispensables. Ellos estaban centrados en los cerdos. ¿Qué le estaba mostrando Jesús en esta acción? Que les interesaba la parte espiritual también de estas personas, lo físico y lo espiritual. No sé si estas personas se pusieron a pensar en estos 2 pobres endemoniados, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estarían endemoniados? No sabemos. Que sea un mes. ¿Qué quería decir esto? Si tenían familia, ¿qué había pasado con sus familias de estas 2 personas? Si eran papás, ¿dónde estarían sus hijos? ¿Qué pasaría cuando estos 2 regresen a sus casas y se encuentren a su familia y vean la familia que ellos están sanos? De pronto ellos se centraron en las cosas pasajeras, en las cosas de aquí, en las cosas terrenales, y no en las que verdaderamente necesitaban ellos.
¿No es bonito cuando Jesús dice, no quiero esto que tú has planificado, yo tengo esto para ti? Y nos pide que renunciemos, ¿verdad? Es difícil renunciar a eso. Es muy difícil renunciar a nuestros sueños, a nuestros planes. Pero cuando recibimos a Cristo y renunciamos a esas cosas que Cristo nos pide, nos da mucho más de lo que hubiéramos podido tener al seguir nuestros propios caminos. Y bueno, como pastor, no me sobra el dinero tampoco, ¿verdad? No es que tengo para despilfarrar o vivir la vida. Quizás tendría más si hubiera estudiado la carrera que estaba iniciando, pero sí, además de la vida eterna que Dios nos da, Dios bendice económicamente también. Y eso en la medida en que nosotros nos acercamos a Él, en que renunciamos a cosas que quizás otros están involucrados tratando de conseguir, pero cuando Jesús ocasiona pérdida en nuestra vida, nos da o nos entrega lo que verdaderamente necesitábamos encontrar. Y ahora, siendo pastor, soy más feliz que teniendo una profesión quizás. En tercer lugar, Jesús al momento de llegar causa incertidumbre. Pongámonos nuevamente en el lugar de los gadarenos, versículos 33 y 34. Dice que los gadarenos llegan y encuentran a estos dos. Los otros evangelios, el evangelio de Lucas y Marcos, nos va a decir que lo encuentran a uno de ellos sentado, vestido y en juicio cabal. Y allí es que le dicen: Jesús, por favor, vete de nuestra ciudad. Ahora la pregunta es, si Jesús me ha quitado mis cerdos para darme algo que Él cree que yo necesito, ¿qué va a evitar que más adelante Jesús me quite mi casa? O Jesús me pida mi vida, o Jesús me pida mi familia, me pida mi futuro. ¿Acaso no es una incertidumbre recibir a Cristo en nuestra vida? No sabemos qué va a pasar más adelante, ¿verdad? Los gadarenos, por lo tanto, no estaban dispuestos a correr riesgos. Hoy habían sido los cerdos. ¿Qué iba a hacer Jesús después? Jesús se había convertido en un peligro para las vidas y los deseos de estos gadarenos. Y por eso es que ellos le invitan a salir del lugar. En segundo lugar, la llegada de Jesús le causaba temor e inseguridad también. Entre los dos endemoniados y Jesús, el que puede destruir la vida, yo prefiero a los gadarenos. Entre mi vida pasada de inmoralidad, de pecado, y este Jesús que me pide a que vaya contra la corriente de este mundo, muchas personas dicen: gracias Jesús por lo que has hecho, pero yo prefiero seguir como estoy hasta ahora. O es más, charlemos más adelante cuando ya sea anciano, cuando ya no tenga nada que vivir, pero por ahora prefiero vivir mi vida a la manera en la cual yo creo que es correcta. Y en tercer lugar, Jesús llega y exige confianza y entrega total, sumisión total. No es maravilloso cuando alguien te pide todo, ¿verdad? Y Jesús lo dijo en sus enseñanzas: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar, porque ligera es mi carga. Entonces nos va a dar otra carga Jesús, nos hace cambio de carga solamente. Entonces la vida cristiana no es acepto a Cristo y ya sigo viviendo como si nada hubiera pasado. La vida cristiana me exige renunciar y morir a mí mismo y vivir para Cristo. ¿Qué es lo que quiere Jesús hacer a través de mi persona? El mejor ejemplo, el apóstol Pablo al momento de convertirse. ¿Qué pregunta hace Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Por lo tanto, en conclusión, hermanos, Mateo en el capítulo 8, el pasaje que hemos meditado, nos recuerda que en primer lugar Cristo viene a cambiar nuestra vida. Cristo viene a cambiarte la vida. En segundo lugar, Cristo viene a cambiar tus prioridades, mis prioridades. En tercer lugar, Cristo viene a buscar mi confianza entera en Él, de que todo lo que Él haga va a ser para bien de mí, aunque no lo parezca muchas veces.
Por lo tanto, cuando Cristo llega a una vida, no la deja como está. La destruye totalmente para armar una nueva, para su gloria. Para reflexionar, Cristo me ama y te ama tal como somos. Me ama tal como soy. Pero en nombre de ese amor, no quiere dejarme así. Cristo me amaba cuando era ladrón quizás. Pero por amor a Él, no quiere que siga siendo ladrón. Me va a cambiar. El precio de la salvación, por lo tanto, está valuado en la renuncia total de aquel que está dispuesto a recibirlo. Hermanos, ¿Jesús a alguien le obligó a aceptarlo? ¿A alguien le dijo, te voy a destruir inmediatamente si no me aceptas? No, ¿verdad? Nadie me obliga a decirle Señor a Cristo. Yo al momento de aceptar estoy dispuesto a pagar este precio, o debo estar dispuesto a pagar este precio. La aplicación, hermanos, analicemos nuestra vida. Analiza tu vida, analizaré mi vida personal también. Y si todavía te cuesta renunciar a cosas que son dañinas para tu crecimiento espiritual, muchas veces hay cosas que perjudican el que yo me acerque a Cristo. ¿Qué debo hacer? Renunciar a esa cosa. Renunciar y someter mi voluntad a Cristo. Duele en el proceso, pero al final es lo mejor. Y nos daremos cuenta que con Cristo es la mejor vida que podemos vivir. No seamos como estos gadarenos, de decirle gracias por lo que has hecho, gracias por lo que puedes hacer, pero no estoy dispuesto a dejar estas cosas que me gustan. Hermanos, nuevamente, por los frutos se conoce a una persona. Quiero invitarle a que nos pongamos en pie.